Una joven humilde pagó el boleto de autobús de un millonario con sus últimas monedas. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Antes de comenzar la historia, deja un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta la historia. Ricardo Benavides se ajustó el nudo de su corbata de seda italiana frente al espejo de su oficina en el piso 40, contemplando la vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía más allá de los ventanales blindados. A los 40 años, era dueño de uno de los mayores imperios tecnológicos del país. Sus empresas movían miles de millones y su nombre siempre aparecía en las listas de los hombres más influyentes de México. Pero en ese momento, observando el movimiento de la gente allá abajo, como hormigas diminutas caminando por las banquetas, Ricardo sentía un vacío que ni todo su éxito conseguía llenar. El día había comenzado como todos los otros. Reuniones interminables con ejecutivos que estaban de acuerdo con todo lo que decía, informes financieros que mostraban números cada vez mayores, y una agenda llena de compromisos que lo mantenían ocupado, pero no necesariamente realizado. Su asistente personal, un hombre eficiente que organizaba su vida con precisión militar, había cancelado 3 citas personales más. No es que Ricardo tuviera muchos amigos verdaderos para ver. La verdad es que Ricardo había construido un imperio, pero se había convertido en prisionero de él. Cada día era una repetición del anterior. El chofer lo recogía en casa a las 7 de la mañana, lo llevaba a la oficina en su Mercedes blindado, y su rutina transcurría dentro de ambientes controlados, climatizados, donde cada persona que cruzaba su camino tenía algún interés financiero en su presencia. Cuando llegaba a casa, en la mansión vacía en Lomas de Chapultepec, el silencio era ensordecedor. Aquella tarde, mientras revisaba contratos de adquisición de una startup prometedora, Ricardo dejó de leer. Las palabras en la pantalla del ordenador se volvieron borrosas. Por primera vez en años, se preguntó cuándo había sido la última vez que habló con alguien que no supiera quién era, que no lo tratara como el poderoso CEO de Benavides Tech, sino simplemente como Ricardo. La respuesta lo asombró. No conseguía recordarlo. Fue entonces que un recuerdo distante vino a la mente. Tenía 8 años y estaba con su abuela en el mercadito del barrio humilde donde ella vivía, en Nezahualcóyotl. La señora que vendía dulces detrás del mostrador conversaba con su abuela sobre la vida, sobre los hijos, sobre las dificultades del día a día, y trataba al pequeño Ricardo como cualquier niño, ofreciéndole una paleta y preguntando sobre la escuela. No había interés, no había adulación, solo humanidad genuina. Aquella mujer no sabía que el padre de Ricardo era un empresario en ascenso. No le importaba su apellido. Ella simplemente veía a un niño y a una señora y eso bastaba. Ese recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo vio solo como Ricardo? ¿Cuándo fue la última vez que él mismo se vio solo como Ricardo, sin los títulos, sin el poder, sin la fortuna? La tarde avanzó y Ricardo mal pudo concentrarse en el trabajo. Miraba constantemente por la ventana, observando a la gente en las calles, imaginando sus vidas, sus conversaciones, sus problemas cotidianos que no involucraban fusiones y adquisiciones. A las 5 de la tarde, cuando su asistente vino a recordarle la reunión con los accionistas japoneses, Ricardo hizo algo que sorprendió a todos en la empresa. «Cancela la reunión», dijo, guardando los documentos en el cajón. «Señor, pero esta reunión estaba programada hace 3 meses. Los japoneses vinieron especialmente de Tokio para...» «He dicho que la canceles», repitió Ricardo, con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. «Inventa una excusa. Problema de salud, emergencia familiar, cualquier cosa. Reprograma para la próxima semana». El asistente salió confuso y Ricardo permaneció solo en su oficina, observando el movimiento de las calles que comenzaban a llenarse con el tráfico del final de la tarde. Una idea descabellada comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si simplemente bajara?
¿Y si saliera de su reino de vidrio y acero y caminara entre las personas como una persona común? Al principio la idea parecía absurda. Ricardo Benavides no andaba por las calles de la Ciudad de México. Ricardo Benavides no tomaba transporte público. Ricardo Benavides no se mezclaba con personas comunes. Pero cuanto más pensaba en eso, más la idea ganaba fuerza. Necesitaba saber cómo era la vida real, la vida que acontecía más allá de los vidrios blindados de sus coches y oficinas. Sin avisar a nadie, Ricardo bajó al sótano del edificio, pero no entró en su coche. En cambio, fue hasta el vestuario de los empleados de la limpieza y pidió prestado un chaquetón sencillo y una mochila vieja. Cambió su ropa de marca por unos vaqueros comunes y una camiseta básica que había comprado años atrás para usar en el gimnasio particular de su casa, pero que nunca había utilizado. Mirándose en el espejo del baño, Ricardo apenas se reconoció. Sin el traje impecable, sin el reloj suizo, sin los zapatos de cuero italiano, parecía común. Solo un hombre de 40 años, quizás un ejecutivo de nivel medio volviendo del trabajo. La transformación era sorprendente. Saliendo por las escaleras de emergencia para evitar ser reconocido, Ricardo caminó por las calles de la Ciudad de México por primera vez en décadas. El ruido del tráfico, el olor a comida de los vendedores ambulantes, las conversaciones de la gente pasando por él. Todo era abrumadoramente real. Sus sentidos, acostumbrados al ambiente controlado de su burbuja de lujo, fueron bombardeados por estímulos que había olvidado que existían. Llegando a la parada de autobús más cercana, Ricardo esperó junto con decenas de otras personas que volvían del trabajo. Nadie lo reconoció, nadie se volteó a mirar, nadie susurró su nombre. Por primera vez en años era invisible, y eso era simultáneamente liberador y aterrador. El autobús llegó bufando y ruidoso, sus puertas abriéndose con un chillido mecánico que Ricardo nunca había escuchado tan de cerca. La multitud se apretó para entrar, y él fue empujado junto con las otras personas, sintiendo por primera vez en décadas el calor de los cuerpos humanos a su alrededor. El olor a sudor mezclado con perfumes baratos y el sonido de conversaciones superpuestas que creaban una sinfonía urbana caótica. Ricardo se agarró fuerte a la mochila prestada, intentando encontrar un lugar para equilibrarse en el vehículo lleno. Cada movimiento brusco del autobús lo hacía agarrarse a las barras de hierro. Sus manos, acostumbradas solo al cuero suave de los asientos de su Mercedes, ahora sintiendo la frialdad del metal gastado por el uso de miles de otras manos. Observaba discretamente a las personas a su alrededor, trabajadores cansados, con uniformes arrugados, estudiantes con audífonos, madres sosteniendo bolsas de compras y niños pequeños. En medio de aquel universo completamente nuevo para él, Ricardo comenzó a sentirse desubicado de una forma que nunca había experimentado. No era solo la incomodidad física del transporte público, sino una extraña vulnerabilidad que lo invadía. Allí no era nadie especial. No había asistentes para resolver sus problemas. No había choferes para navegar en el tráfico. No había guardaespaldas para protegerlo. Era solo un pasajero anónimo más tratando de llegar a casa. Fue cuando el autobús hizo una curva más acentuada seguida de un frenazo brusco para evitar un coche que se le cerró. Ricardo, que estaba distraído observando el paisaje urbano por la ventana empañada, no consiguió sujetarse a tiempo. Su cuerpo fue proyectado hacia adelante y la mochila vieja que cargaba se abrió, derramando su contenido por el suelo del vehículo. Los pocos pesos que había pedido prestados a su asistente rodaron por el pasillo, mezclándose con los pies de los pasajeros. Un billete arrugado de 500 pesos, una cantidad irrisoria para alguien de su posición, pero que representaba el dinero que había conseguido para esta aventura, voló para debajo de un asiento. Ricardo se sintió ruborizado de vergüenza, una emoción que hacía mucho no experimentaba.
Se agachó torpemente, intentando recoger sus pertenencias mientras el autobús continuaba su movimiento, haciéndolo tropezar. «Cuidado», dijo una voz femenina suave, y Ricardo sintió una mano firme pero delicada sujetar su brazo, ayudándolo a equilibrarse. Cuando levantó los ojos, vio a una joven de alrededor de 24 años, con cabellos castaños recogidos en una coleta sencilla y ojos que brillaban con una bondad genuina. Ella vestía el uniforme azul descolorido de una empresa de limpieza y sus manos, aunque cuidadas, mostraban señales de trabajo duro. Sin dudar, ella se agachó y comenzó a ayudarlo a recoger los pesos esparcidos. «Ándale, ayuden aquí», ella dijo para los otros pasajeros, que inmediatamente se movilizaron para recuperar las monedas que habían rodado para lejos. Ricardo quedó atónito al ver cómo, con una simple palabra de ella, personas desconocidas interrumpieron sus propias preocupaciones para ayudar a un extraño. «Gracias», murmuró Ricardo, aún procesando lo que estaba aconteciendo. «No tenías por qué, no te apures». Ella respondió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Le pasa a cualquiera. Estos camiones son una locura». Ella le entregó las monedas que había colectado y notando que él aún parecía afectado, preguntó: «¿Estás bien? Te ves medio perdido». Ricardo la observó con atención. Había algo en sus ojos que él no veía hacía años en las personas a su alrededor. Una preocupación genuina, sin segundas intenciones. Ella no sabía quién era. No quería nada de él. Simplemente se preocupaba con el bienestar de un extraño. Sí, estoy bien. Es que no suelo andar en camión», él admitió, sorprendido con su propia honestidad. Ella rió, un sonido melodioso que cortó el ruido del motor. «Ya me di cuenta. Tienes cara de que andas en coche. Pero tranquilo, uno se acostumbra. Yo ando en camión desde niña, ya es rutina». El autobús se balanceó nuevamente e instintivamente ella sujetó el brazo de él una vez más, garantizando que él no perdiese el equilibrio. «Agárrate aquí en el tubo, así», ella enseñó, posicionando la mano de él en el lugar correcto. «Y cuando el chofer frene, dobla un poco las rodillas. Es más fácil». Ricardo siguió sus instrucciones, fascinado no solo por la gentileza de ella, sino por la naturalidad con que ella se ofrecía para ayudar. Mientras el autobús continuaba su ruta, ella contó que estaba volviendo del trabajo en una oficina en el centro, donde trabajaba como auxiliar de limpieza en el turno de la tarde. «Trabajo desde temprano para ayudar a mi abue a cuidar de mis hermanos más chicos», ella explicó sin ningún trazo de autocompasión. «Es pesado, pero ahí la llevamos. Lo importante es que todos estén sanos, ¿verdad?». Ricardo escuchaba cada palabra, absorbiendo no solo lo que ella decía, sino cómo decía. Había una dignidad en su voz, una aceptación serena de sus circunstancias que contrastaba drásticamente con las quejas constantes que oía en su círculo social. Personas que poseían más de lo que podrían gastar en varias vidas, pero siempre encontraban motivos para quejarse. Cuando llegaron a la parada donde ella bajaría, ella se giró hacia él una última vez. «Fue un gusto conocerte. Disculpa, ni te pregunté tu nombre». «Ricardo», él respondió, omitiendo propositalmente el apellido. «Yo soy Mariana. Mariana Costa». Ella extendió la mano para saludarlo y Ricardo notó la firmeza de su apretón, la sinceridad de su sonrisa. «Espero que te acostumbres a los camiones. La ciudad se ve bien diferente cuando la vemos desde dentro, ¿verdad?». Y con eso, ella bajó, saludando por la ventana mientras el autobús retomaba su camino. Ricardo permaneció parado, sujetando el tubo, pero su mente estaba completamente enfocada en la joven que acababa de conocer. En 15 minutos de conversación, Mariana había demostrado más humanidad genuina de lo que él había encontrado en meses de interacciones en su mundo corporativo. Mientras el autobús seguía por la ciudad, Ricardo reflexionaba sobre lo que había acabado de experimentar. Una persona que no sabía quién era, que no quería nada de él, que simplemente actuó con bondad porque era su naturaleza.
Mariana no lo había ayudado esperando favores, conexiones o ventajas. Ella lo había ayudado porque vio a un ser humano en dificultad, y eso fue suficiente. Por primera vez en años, Ricardo sentía que había encontrado algo real, algo auténtico en medio a la artificialidad de su existencia. Y él sabía que no conseguiría simplemente olvidar a aquella joven de sonrisa luminosa que había cambiado su perspectiva con un simple gesto de bondad. Ricardo no consiguió dormir aquella noche. Acostado en su cama king size, en el cuarto principal de su mansión, en Lomas de Chapultepec, él miraba al techo mientras repensaba cada detalle del encuentro en el autobús. La imagen de Mariana se rehusaba a salir de su mente, la forma como ella se había agachado sin dudar para ayudarlo, la sonrisa genuina, la naturalidad con que hablaba sobre su vida simple, sin ningún trazo de amargura o envidia. En la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina más temprano que lo habitual, pero no para trabajar en informes o reuniones. Por primera vez en años, él tenía una misión personal. Llamó a su investigador privado, un hombre discreto que ocasionalmente utilizaba para verificar antecedentes de socios de negocios, y le dio una tarea inusual. «Necesito que encuentres información sobre una persona», dijo Ricardo, entregando un papel con lo poco que sabía. «Mariana Costa. Trabaja como auxiliar de limpieza en alguna oficina en el centro de la ciudad. Anda en camión en la ruta que pasa por la avenida Juárez al final de la tarde». El investigador, acostumbrado con pedidos extraños de clientes ricos, no hizo preguntas y prometió resultados en 48 horas. Ricardo pasó los 2 días siguientes inquieto, checando el teléfono constantemente y teniendo dificultad para concentrarse en las actividades empresariales que normalmente absorbían toda su atención. Cuando finalmente recibió el informe, Ricardo lo leyó con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Mariana Costa, 24 años, originaria de la Ciudad de México, huérfana de padre y madre desde los 18 años. Vivía en una casa sencilla en Nezahualcóyotl con su abuela, doña Concepción, de 72 años, y 2 hermanos menores, Lucas, de 16 años, y Amanda, de 14. Trabajaba en 2 empleos, como auxiliar de limpieza en la empresa Olivares Inasociados durante la tarde y como dependienta en una panadería en las mañanas de sábado y domingo. Los números eran reveladores y perturbadores. La renta familiar mal cubría los gastos básicos y había deudas acumuladas de cuentas médicas de la abuela, que sufría de diabetes e hipertensión. Lucas había abandonado los estudios para trabajar como ayudante en un taller mecánico, mientras Amanda aún frecuentaba la escuela pública, pero sus materiales escolares eran escasos. Ricardo cerró el informe sintiendo un apretón en el pecho. Él gastaba más en una única comida en restaurantes caros de lo que toda la familia de Mariana tenía para vivir durante un mes. Y aún así, ella había sido la persona más gentil y genuina que él había encontrado en años. Durante los días siguientes, Ricardo comenzó a elaborar un plan. No quería aparecer en su vida como un millonario salvador, pues eso podría cambiar completamente la dinámica y la naturalidad que tanto lo había impresionado. En cambio, decidió que ayudaría de forma anónima, creando oportunidades que parecieran casuales y merecidas. Su primer movimiento fue sutil. A través de una empresa subcontratada, consiguió que la empresa Olivares en Asociados, donde Mariana trabajaba, recibiera una propuesta irrecusable para aumentar los servicios de limpieza, lo que resultaría automáticamente en un aumento salarial para los empleados. Ricardo garantizó personalmente que el contrato especificara mejores condiciones de trabajo y un plan de salud básico para los empleados. Paralelamente, él creó un fondo de becas de estudio anónimo a través de una de sus fundaciones, direccionado específicamente para jóvenes en situación de vulnerabilidad social de la región de Nezahualcóyotl. Lucas sería un candidato perfecto,
y Ricardo se certificó de que los criterios fuesen formulados de tal forma que el muchacho se calificaría fácilmente, desde que demostrase interés en retomar los estudios. Ricardo también descubrió que Amanda necesitaba de material escolar y que la escuela donde estudiaba estaba organizando una campaña de donaciones. Anónimamente, él hizo una donación substancial, pero dividida en pequeños lotes para no llamar la atención, garantizando que llegase hasta la niña a través de los canales oficiales de la institución. La situación médica de doña Concepción era más delicada. Ricardo utilizó sus contactos en el sector de salud para crear un programa piloto de acompañamiento domiciliario para ancianos diabéticos en regiones carentes, comenzando justamente por el barrio donde ella vivía. El programa incluía consultas médicas regulares, medicamentos subsidiados y un acompañamiento nutricional, todo aparentemente gratuito, a través de una sociedad entre el ayuntamiento y una organización no gubernamental que Ricardo financiaba secretamente. Pero Ricardo no se contentó solo con ayuda financiera indirecta. Él quería entender mejor la vida de Mariana, su cotidiano, sus sueños y desafíos. Comenzó a frecuentar discretamente lugares que ella podría frecuentar: la panadería donde trabajaba los fines de semana, el supermercado próximo a su casa, la plaza del barrio donde, según el informe, ella acostumbraba a llevar a su abuela a tomar el sol. En una de esas ocasiones, él la vio en la panadería, vistiendo el delantal de la empresa y atendiendo clientes con la misma sonrisa cálida que había direccionado a él en el autobús. Ricardo entró disfrazado con gafas oscuras y una gorra. Pidió solo un café y un pan dulce, observándola trabajar. Ella trataba a cada cliente con atención y respeto, recordándose de los pedidos habituales de los clientes regulares, preguntando sobre sus familias. Era evidente que su bondad no había sido un momento aislado, sino parte fundamental de quien ella era. A lo largo de 3 semanas, Ricardo acompañó discretamente los cambios que sus intervenciones comenzaron a producir en la vida de la familia. Vio a doña Concepción saliendo de casa con más frecuencia después que el programa médico comenzó. Supo a través de sus contactos que Lucas habíase inscrito en el programa de becas y demostrado gran interés en volver a estudiar. Amanda llegaba a la escuela con materiales nuevos y Mariana parecía menos cansada, probablemente debido a la mejoría en sus condiciones de trabajo. Pero lo que más impresionaba a Ricardo era cómo Mariana reaccionaba a esos cambios positivos. En vez de acomodarse o disminuir sus esfuerzos, ella parecía aún más determinada a ayudar a otras personas. Él la vio organizando una campaña de recaudación de ropa para familias aún más necesitadas, usando su propio tiempo libre para visitar a vecinos ancianos, e incluso enseñando a niños del barrio a leer en sus horas libres. Ricardo percibió que había subestimado a Mariana. Ella no era solo una persona bondadosa que merecía ayuda. Ella era una fuerza de cambio natural en su comunidad. Alguien que multiplicaba cualquier beneficio que recibía. Eso lo hizo repensar sus propias acciones. Tal vez, en vez de solo ayudarla financieramente de forma anónima, él debiese encontrar una manera de potencializar su impacto positivo en la sociedad. Fue entonces que Ricardo tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Mariana, sino también la suya propia. Él pararía de solo observar a la distancia. Era hora de acercarse nuevamente, pero esta vez con un plan más ambicioso. Uno que podría transformar la bondad natural de Mariana en una fuerza aún mayor para el bien. No tú. Ricardo se estaba volviendo cada vez más osado en sus observaciones. Lo que había comenzado como visitas discretas a la panadería y al barrio de Mariana evolucionó para una rutina casi diaria de acompañamiento. Él justificaba para sí mismo que necesitaba entender mejor cómo ella vivía para poder ayudarla de forma más efectiva. Pero la verdad
era que había desarrollado una obsesión genuina por comprender cada aspecto de la vida de aquella joven extraordinaria. En un jueves lluvioso, Ricardo decidió seguir a Mariana hasta en casa después del trabajo. Vestido con ropas sencillas y dirigiendo un coche popular alquilado específicamente para esas ocasiones, él mantuvo distancia mientras el autobús de ella serpenteaba por las calles de la ciudad. Cuando ella bajó en Nezahualcóyotl, él estacionó algunas cuadras atrás y la siguió a pie, manteniéndose siempre en las sombras. Mariana paró en el mercadito local para comprar algunos ingredientes para la cena. Ricardo quedó del lado de afuera, observando a través del escaparate cómo ella saludaba al dueño con familiaridad, cómo verificaba cuidadosamente los precios antes de elegir cada artículo, cómo contaba las monedas en la palma de la mano antes de pagar. Había algo hipnotizante en la simplicidad y dignidad de sus gestos cotidianos. Cuando ella salió del mercado, Ricardo se apresuró para volver al coche, pero en su prisa tropezó en un charco de agua y derribó algunos botes de basura que hicieron ruido en la acera. El estruendo resonó por la calle casi vacía, y Mariana se giró instintivamente para ver lo que había acontecido. Por un momento terrible, los ojos de los dos se encontraron. Ricardo estaba agachado, intentando recoger los botes con el rostro parcialmente oculto por la gorra, pero había algo familiar en su postura que hizo Mariana fruncir el ceño. Ella dio algunos pasos en dirección a él, intentando ver mejor en el crepúsculo. «Con permiso», ella dijo, con una voz que mezclaba curiosidad y creciente aprehensión. «¿Usted no es el Ricardo del camión?» Ricardo sintió su corazón dispararse. Aún agachado, murmuró una disculpa incoherente sobre estar perdido y buscando una dirección, pero su voz trémula y su evidente nerviosismo solo aumentaron la desconfianza de Mariana. «¿Qué está haciendo usted aquí?», ella preguntó, ahora con un tono más serio. «Este no es un barrio donde personas como usted suelen venir». Ricardo se levantó lentamente, percibiendo que había sido descubierto. Yo puedo explicar», comenzó, pero las palabras se embrollaron en su mente. ¿Cómo podría explicar sin sonar como un perseguidor o peor? Mariana dio un paso para atrás, apretando la bolsa de compras contra el pecho. «¿Usted me está siguiendo? ¿Hace cuántos días anda usted por aquí?». La acusación en la voz de ella atingió a Ricardo como un puñetazo. Él vio el miedo creciendo en los ojos de Mariana y percibió cómo su presencia allí, en aquel momento, con aquellas ropas, en aquel contexto, debía parecer amenazadora para una joven sola en una calle mal iluminada. «No es lo que usted está pensando», Ricardo intentó explicar, pero Mariana ya estaba alejándose. «Aléjese de mí», ella dijo, su voz ahora cargada de pánico. «Si lo veo por aquí de nuevo, voy a llamar a la policía». Y con eso, ella corrió en dirección a su casa, dejando a Ricardo parado solo en la acera, devastado por la percepción de cómo su tentativa de ayudar habíase transformado en algo que la hacía sentirse amenazada. En los días siguientes, Ricardo descubrió que el incidente había generado consecuencias mucho más allá de lo que imaginó. Mariana había contado para su abuela y hermanos sobre el extraño que la estaba persiguiendo, y la noticia se esparció rápidamente por la comunidad cercana. Doña Concepción, preocupada con la seguridad de la nieta, pidió para que los vecinos quedasen alertas, y luego una red de protección informal se formó alrededor de la familia. Lo que era aún peor para Ricardo era que Mariana había comenzado a cuestionar todos los cambios positivos que habían acontecido recientemente en su vida. La mejoría en las condiciones de trabajo, las becas de estudio para Lucas, el programa médico para la abuela, todo eso ahora parecía sospechoso a los ojos de ella. Ella comenzó a conectar los puntos, preguntándose si aquel hombre misterioso que la había seguido podría estar por detrás de las coincidencias benéficas. Ricardo supo de eso a través de sus contactos cuando Mariana procuró al supervisor de la empresa de limpieza donde trabajaba, cuestionando el origen del súbito aumento de salario y de los nuevos beneficios.
Ella había preguntado si algún nuevo cliente había especificado mejorías para los empleados, demostrando una inteligencia y desconfianza que Ricardo no había anticipado. La situación empeoró cuando Mariana descubrió que Lucas había sido preseleccionado para un programa de becas que parecía demasiado bueno para ser verdad. Ella convenció al hermano a declinar de la oportunidad, argumentando que nada en la vida era gratuito y que había algo extraño aconteciendo alrededor de ellos. Ricardo asistió, impotente, mientras su tentativa de ayudar secretamente se derrumbaba. Mariana había desarrollado una paranoia comprensible, rechazando cualquier cosa que no consiguiese explicar completamente. Ella incluso convenció a doña Concepción a parar de participar del programa médico domiciliario, a pesar de los evidentes beneficios para su salud. Lo peor de todo era que Ricardo no podía hacer nada para corregir la situación sin confirmar las sospechas de Mariana sobre su interferencia en su vida. Cualquier tentativa de acercarse ahora sería vista como confirmación de sus peores sospechas. Él había creado un ciclo vicioso donde su ayuda era rechazada exactamente porque era necesaria demasiado y su presencia era indeseada exactamente porque él se importaba demasiado. Sentado en su oficina, Ricardo observaba informes de sus investigadores que mostraban cómo la vida de la familia de Mariana estaba gradualmente volviendo a las dificultades anteriores. Doña Concepción había tenido una crisis de presión alta que podría haber sido evitada con el acompañamiento médico que ella había abandonado. Lucas estaba visiblemente desanimado por haber perdido la oportunidad de estudiar. Amanda había vuelto a frecuentar las aulas sin los materiales adecuados. Ricardo se cuestionaba si no había cometido un error terrible desde el inicio. Tal vez su interferencia en la vida de Mariana fuese equivocada por principio, independientemente de sus buenas intenciones. Tal vez él fuese solo un hombre rico, intentando comprar una experiencia de bondad genuina, sin entender que la verdadera conexión humana no podía ser manufacturada o controlada. Por primera vez desde que había conocido a Mariana, Ricardo consideró seriamente abandonar toda la situación. Tal vez fuese mejor para todos si él simplemente volviese a su vida anterior, aceptando que algunos mundos no fueron hechos para mezclarse y que su tentativa de cruzar esas fronteras había causado más mal que bien. Ricardo había pasado 2 semanas en un estado de parálisis total. Canceló reuniones importantes, ignoró llamadas de accionistas y pasó la mayor parte de los días solo observando por la ventana de su oficina, sin conseguir tomar ninguna decisión sobre cómo proceder. La culpa y la frustración lo consumían de tal forma que hasta incluso sus actividades empresariales básicas comenzaron a sufrir. Fue durante una de esas tardes melancólicas que Antonio, su chofer de larga data, tocó discretamente en la puerta de la oficina. Antonio era un hombre de 55 años que trabajaba para Ricardo hace más de una década, siempre manteniendo una postura profesional impecable, hablando solo cuando preguntado y cumpliendo sus funciones con eficiencia silenciosa. «Disculpe la molestia, señor Benavides», dijo Antonio, sosteniendo un sobre en las manos. «Pero necesito hablar con usted sobre algo importante». Ricardo levantó los ojos, sorprendido. En todos los años de trabajo conjunto, Antonio nunca había tomado la iniciativa de una conversación personal. «¿Qué acontece, Antonio?» El chofer entró en la oficina, cerrando la puerta detrás de sí con cuidado. «Señor, yo vivo en Nezahualcóyotl hace 30 años. Conozco a la familia de Mariana Costa desde que ella era niña». Ricardo sintió su sangre helarse. De todas las coincidencias posibles en el mundo, su propio chofer conocía a Mariana. ¿Usted la conoce?» «Conozco a toda la familia. Doña Concepción es vecina de mi hermana. Lucas trabajaba en el taller de mi cuñado antes de dejar los estudios. Son personas de bien, trabajadoras, que nunca pidieron nada para nadie». Antonio pausó, escogiendo cuidadosamente sus palabras.
Y yo sé que usted anda medio diferente últimamente. Ricardo se recostó en la silla, percibiendo que había sido más transparente en sus cambios de comportamiento de lo que imaginaba. ¿Qué sabe usted exactamente? Sé que usted comenzó a tomar camión a veces, que anda vistiéndose diferente cuando sale solo, que cancela compromisos sin explicación. Antonio se aproximó a la mesa. Y ayer supe por mi hermana que Mariana anda preocupada con un hombre que ella cree que la está siguiendo. La confesión de Ricardo vino de forma inesperada, como si él hubiese guardado el secreto por tanto tiempo que no conseguía más contenerlo. Él contó para Antonio sobre el encuentro en el camión, sobre cómo la bondad de Mariana lo había tocado, sobre sus tentativas de ayudarla anónimamente y sobre cómo todo había salido terriblemente mal. Antonio escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin demostrar juzgamiento o sorpresa. Cuando Ricardo terminó, el chofer permaneció callado por algunos momentos, procesando la información. «Señor Benavides», dijo finalmente, «usted hizo todo eso con el corazón en el lugar correcto, pero del modo equivocado. Yo sé de eso ahora». Ricardo respondió, amargo. «Pero no hay más nada que yo pueda hacer sin confirmar todas las sospechas de ella». «Tal vez haya sí», dijo Antonio, abriendo el sobre que traía. «Doña Concepción tuvo una crisis de presión en la semana pasada. No fue grave, pero la familia está preocupada. Mariana anda trabajando doble para pagar los remedios y Lucas está pensando en dejar de vez los estudios para trabajar en tiempo integral». Ricardo sintió el corazón apretar. «Yo podría ayudar con los medicamentos, crear otro programa». «No, señor, no es de eso que ellos necesitan ahora». Antonio se sentó en la silla enfrente a la mesa de Ricardo, algo que nunca había hecho en todos los años de trabajo. «Ellos necesitan de verdad. Mariana es inteligente. Ella desconfía de todas esas coincidencias porque ellas no hacen sentido en el mundo de ella. Pero usted hace sentido». «¿Cómo así?» «Usted es la única cosa real que aconteció en la vida de ella últimamente. Ella habló para mi hermana sobre el hombre que la ayudó en el camión, sobre cómo él parecía perdido, pero tenía algo especial en los ojos. Ella dijo que no consigue parar de pensar en aquel encuentro, que fue el único momento en las últimas semanas donde alguien la vio como una persona, no como una trabajadora o una hija o una nieta, solo como una persona». Ricardo sintió una chispa de esperanzas encender en su pecho. «Pero ella tiene miedo de mí ahora. Cree que yo soy un perseguidor. Ella tiene miedo del misterio, no de usted». Antonio se inclinó para frente. «Mariana es desconfiada porque ella es inteligente. Ella sabe que alguna cosa no cuadra, pero ella no sabe qué. Y esa incertidumbre está dejando ella paranoica. ¿Qué está sugiriendo usted? Que usted pare de intentar controlar la vida de ella y comience a ser parte de ella de verdad». Antonio sacó un papel del sobre. «El sábado que viene va a tener una kermés en la escuela de Amanda. La familia toda va a participar, incluso Mariana, que va a ayudar en el puesto de antojitos de Doña Concepción. Es un evento abierto a la comunidad». Ricardo pegó el papel, que contenía la dirección y horario de la fiesta. «¿Usted quiere que yo aparezca allá? Quiero que usted aparezca como el Ricardo que Mariana conoció en el camión. Sin disfraces, sin mentiras, pero también sin revelar todo de una vez. Deje que ella lo conozca poco a poco, del modo natural. Si ella gustar del hombre que usted realmente es, ahí usted puede contar sobre el resto». Ricardo miró para el papel en sus manos, sintiendo una mezcla de terror y expectativa. «¿Y si ella me rechazar? ¿Y si ella no quiere conocerme? Ahí por lo menos usted va a saber que intentó de la forma honesta». Antonio se levantó, volviendo a su postura formal. «Pero tiene una cosa que usted necesita entender, señor Benavides. Si usted fuere para esa fiesta, no puede ser para salvar a Mariana o para sentirse mejor sobre sí mismo. Tiene que ser porque usted genuinamente quiere conocer a la persona que ella es, sin intentar cambiarla o controlarla». Cuando Antonio salió de la oficina,
Ricardo quedó solo con la invitación de la kermés, percibiendo que por primera vez en semanas tenía un camino claro al frente. No sería fácil, y no había garantías, pero era real y honesto de una forma que todas sus otras tentativas no habían sido. Mirando por la ventana para la ciudad allá abajo, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. El sábado, él iría a la fiesta no como el CEO de Benavides Tech, no como el millonario filántropo, sino simplemente como Ricardo, el hombre que había encontrado algo especial en la sonrisa de una joven en un camión lleno. Ricardo pasó los días anteriores a la kermés en un estado de ansiedad que no sentía desde su primera presentación para inversionistas hace décadas. Escogió cuidadosamente sus ropas, vaqueros sencillos, camisa a cuadros, tenis básicos, intentando parecer genuinamente común sin sonar falso. Ensayó mentalmente decenas de conversaciones posibles, imaginando diferentes escenarios de cómo podría abordar a Mariana de forma natural y honesta. El sábado a la tarde, dirigió hasta Nezahualcóyotl en su coche común alquilado, estacionando algunas cuadras lejos de la escuela para caminar hasta el local. El corazón latía acelerado mientras se aproximaba de los sonidos de música de banda y del olor a esquites y champurrado que emanaban del patio decorado con banderitas de papel picado. La fiesta estaba animada, con familias enteras reunidas, niños corriendo entre los puestos y parejas bailando cumbia en el centro del patio. Ricardo quedó parado en la entrada por algunos minutos, observando la escena e intentando localizar a Mariana entre la multitud. Cuando finalmente la vio, su corazón casi paró. Ella estaba atrás de un puesto de antojitos, usando un vestido floral sencillo y un delantal, sirviendo buñuelos y churros para una fila de niños y adultos. Su sonrisa era radiante y ella conversaba animadamente con cada cliente, haciendo chistes y distribuyendo golosinas extras para los niños más nuevos. A su lado, doña Concepción organizaba los dulces, visiblemente más frágil desde la crisis de presión, pero sonriendo orgullosa de la nieta. Ricardo se aproximó lentamente, juntándose a la fila con manos trémulas. Cuando llegó su vez, Mariana levantó los ojos automáticamente con su sonrisa de atención, pero su expresión cambió instantáneamente cuando lo reconoció. La sonrisa desapareció, sustituida por una mezcla de shock, rabia y miedo. «Usted», ella susurró, su voz cargada de acusación. «¿Qué está haciendo usted aquí?» Ricardo intentó mantener la calma. «Hola, Mariana. Yo vine porque... Bien, yo quería verte nuevamente. Para explicar... ¿Explicar qué?» En su voz comenzó a elevarse, atrayendo miradas curiosas de las personas alrededor. «¿Cómo descubrió usted dónde yo vivo? ¿Cómo supo de esta kermés?» La situación estaba rápidamente saliendo de control. Doña Concepción se aproximó percibiendo la tensión. «¿Qué está aconteciendo, mi hija?» Es él, abue. «Es el hombre que yo hablé, que estaba siguiéndome». La voz de Mariana ahora estaba alta lo suficiente para que varias personas alrededor parasen sus conversaciones para observar. Ricardo sintió la sangre drenar de su rostro. «Mariana, por favor, déjame explicar. No es lo que usted piensa. No es lo que yo pienso». Ella salió de atrás del puesto, enfrentándolo directamente. «Usted aparece en mi barrio, me sigue, descubre dónde yo trabajo, dónde mi familia vive, y ahora aparece en la kermés de la escuela de mi hermana. ¿Qué más sabe usted sobre nosotros?» Un círculo estábase formando alrededor de ellos. Ricardo podía ver la desconfianza y hostilidad en los rostros de las personas. Hombres se posicionando proteccionistamente cerca de Mariana, mujeres jalando sus hijos para atrás. Él estaba siendo visto exactamente como había temido, como un predador, un intruso peligroso en el mundo de ellos. «Mariana, yo puedo explicar todo, pero no aquí, no así». Ricardo intentó aproximarse, pero ella recuó. «No se aproxime de mí». Ella gritó. «¡Seguridad! Alguien llame a la policía». Fue entonces que la peor parte aconteció. Lucas apareció corriendo, teniendo escuchado los gritos de la hermana. Al ver a Ricardo, su expresión se endureció. «¿Es usted quien está perturbando a mi hermana?» «Lucas, no...
Mariana intentó intervenir, pero el muchacho ya estaba se posicionando agresivamente delante de Ricardo. ¿Usted cree que puede venir aquí, en nuestro barrio, en nuestra kermés, y asustar nuestra familia? De Lucas empujó a Ricardo en el pecho. «Usted no pertenece aquí». Ricardo tambaleó para atrás, pero no revidó. ¿Cómo podría? El muchacho estaba protegiendo su familia de alguien que él legítimamente veía como una amenaza. «Yo no quiero confusión. Solo quería conversar». ¿Conversar sobre qué? Sobre cómo usted anda espiando a nosotros. Sobre las cosas extrañas que andan aconteciendo en nuestra vida. La voz de Lucas estaba cargada de una rabia acumulada. ¿Usted cree que somos estúpidos? ¿Que no íbamos a percibir? La multitud estaba quedando cada vez más hostil. Ricardo oyó murmullos de llamar a la policía, expulsar el de aquí, proteger los niños. Él estaba cercado por decenas de personas que lo veían como una amenaza real a la seguridad de sus familias. Pero lo que más lo devastó fue ver la mirada de Mariana. No era solo miedo o rabia, era decepción profunda. «Yo confié en usted en aquel camión», ella dijo, su voz ahora más baja pero cargada de dolor. «Yo pensé que usted era una persona buena, alguien que solo necesitaba de ayuda. Y usted usó eso contra mí». «No, Mariana, no fue así», Ricardo intentó desesperadamente. «Fue sí». Ella gritó nuevamente. «Usted me estudió, descubrió todo sobre mi vida, sobre mi familia. Usted sabe cosas sobre nosotros que solo alguien que estaba espiando a nosotros podría saber. Y ahora aparece aquí fingiendo que quiere solo conversar». Ricardo percibió que había una verdad terrible en las palabras de ella. Por más nobles que fuesen sus intenciones, sus métodos habían sido una invasión de privacidad monstruosa. Él realmente había se comportado como un perseguidor, colectando informaciones sobre ella sin su conocimiento o consentimiento. La policía llegó 15 minutos después, llamada por uno de los organizadores de la fiesta. Ricardo fue cuestionado, identificado y, aunque no haya sido preso, fue firmemente instruido a mantener distancia de la familia y del barrio. Cuando finalmente salió de la escuela, escoltado por los policías, bajo las miradas hostiles de toda la comunidad, Ricardo sentía que había perdido mucho más de lo que solo una oportunidad de explicarse. Sentado en su coche, algunas cuadras después, Ricardo finalmente comprendió la magnitud de su error. Él habíase apasionado por la idea de Mariana, por la pureza de su bondad, por el contraste que ella representaba con su mundo artificial. Pero en el proceso, habíase tornado exactamente el tipo de persona rica y poderosa que él mismo despreciaba. Alguien que creía poder comprar, controlar o manipular la vida de otros para su propia satisfacción emocional. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo lloró. No de frustración o rabia, sino de una tristeza profunda al percibir que tal vez fuese fundamentalmente incapaz de formar conexiones humanas auténticas. Tal vez la riqueza y el poder no fuesen solo circunstancias de su vida, sino parte integral de quien él habíase tornado. Alguien que veía a otras personas como problemas a ser resueltos, no como individuos con su propia autonomía y dignidad. La verdad dolorosa era que Mariana tenía razón en rechazarlo. Él no merecía su confianza y tal vez nunca mereciese. Ricardo pasó 3 días trancado en su mansión, ignorando llamadas, cancelando reuniones y recusándose a ver a cualquier persona. Antonio aparecía diariamente, dejando comida en la puerta y preguntando si él necesitaba de alguna cosa, pero Ricardo no respondía. Él estaba consumido por una vergüenza tan profunda que ni conseguía mirar para sí mismo en el espejo. En la cuarta-feira a la noche, Antonio finalmente usó su llave reserva para entrar en la casa. Encontró a Ricardo en la biblioteca, cercado por botellas vacías, con una barba por hacer y ropas arrugadas que no cambiaba hace días. «Señor Benavides», dijo Antonio firmemente, abriendo las cortinas y dejando la luz de la luna entrar. «Ya basta». «Vete, Antonio», Ricardo murmuró sin levantar los ojos. «Pide dimisión. Arregla un empleo con alguien que no sea un monstruo.
Antonio se sentó en el sillón enfrente a Ricardo. Mi hermana me contó lo que aconteció en la kermés. Todo el mundo en el barrio está hablando. ¡Ótimo! Ahora ellos saben qué tipo de persona yo realmente soy. ¿Y qué tipo de persona es esa? Ricardo finalmente levantó la mirada, sus ojos rojos y cansados. El tipo que usa su poder para invadir la vida de personas inocentes. El tipo que se convence de que está ayudando cuando en verdad está solo, satisfaciendo su propio ego. El tipo que Mariana estaba cierta en rechazar. Antonio quedó en silencio por un momento. Mi hermana también me contó otra cosa. Mariana no está bien desde la kermés. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo así? Ella está cuestionando todo. Las mejorías en el trabajo, las oportunidades que aparecieron para Lucas, el programa médico para Doña Concepción. Ella está comenzando a conectar los puntos de una forma diferente. Antonio se inclinó para frente. Ella está percibiendo que tal vez usted no sea solo un perseguidor. No importa. Yo violé la privacidad de ella. Yo actué como un stalker rico que cree que puede comprar personas. Usted actuó como un hombre apasionado que no sabía cómo expresar sus sentimientos de forma saludable, corrigió Antonio. Eso no justifica lo que hizo, pero tampoco hace de usted un monstruo. Ricardo balanceó la cabeza. Usted no entiende. Yo soy exactamente el tipo de persona que ella debería evitar. Rico, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quiere. ¿Cómo ella podría confiar en mí? Tal vez ella no pueda. Pero usted nunca va a saber si no dar a ella la chance de decidir eso con todas las informaciones. Antonio sacó un sobre del bolsillo. Doña Concepción tuvo otra crisis ayer, más seria esta vez. Está en el hospital. Ricardo sintió la sangre helarse. ¿Ella está bien? Está estable, pero los médicos dijeron que ella necesita de un tratamiento más intensivo, cosa que el Seguro Popular no va a conseguir ofrecer a tiempo. Antonio pausó. Mariana está desesperada. Ella está intentando conseguir dinero para un tratamiento particular, pero yo puedo pagar. Ricardo se levantó inmediatamente. Yo puedo pagar el mejor tratamiento, los mejores médicos. ¿Y cómo usted va a hacer eso sin confirmar todas las sospechas de ella sobre usted estar controlando la vida de la familia? Ricardo paró, percibiendo el dilema imposible. Si él pagase el tratamiento anónimamente, Mariana sabría que era él. Si él se ofreciese directamente, ella rechazaría por orgullo y rabia. Pero si él no hiciese nada, Doña Concepción podría... Hay una tercera opción, dijo Antonio lentamente. Usted puede contar la verdad, toda ella, quién usted es, por qué hizo lo que hizo, y dar a ella la elección de aceptar o rechazar su ayuda con pleno conocimiento de los hechos. Ella va a odiarme aún más cuando sepa que soy billonario. Va a creer que estaba jugando con ella desde el inicio. Tal vez ella entienda que usted es solo un hombre que se apasionó por ella de una forma confusa y desesperada. Antonio se levantó. Pero de cualquier forma, señor Benavides, usted necesita parar de intentar controlar el resultado. Usted necesita tener coraje de ser rechazado. Ricardo pasó la noche despierto, pensando en las palabras de Antonio. Por la mañana, tomó una decisión que lo aterrorizaba más de lo que cualquier negociación o presentación empresarial que ya había hecho. Él iría al hospital, iría a encontrar a Mariana e iría a contar la verdad completa sin reservas, sin intentar manipular su reacción. Tomó un baño, hizo la barba y vistió un traje sencillo pero bien cortado. No quería fingir ser alguien que no era, pero tampoco quería parecer descuidado en un momento tan importante. En el camino para el hospital, llamó para su médico particular y pidió para que él evaluase el caso de Doña Concepción y preparase un plan de tratamiento completo. Cuando llegó al hospital público donde Doña Concepción estaba internada, Ricardo sintió el contraste gritante con los ambientes médicos de lujo que estaba acostumbrado. Pasillos llenos, familias preocupadas, esperando en sillas incómodas, el olor característico de desinfectante mezclado con ansiedad humana. Encontró a Mariana en el pasillo del tercer piso.
sentada en una silla de plástico al lado de Lucas y Amanda. Ella había llorado. Sus ojos estaban rojos e hinchados y sujetaba un papel arrugado en las manos, probablemente algún documento médico o presupuesto de tratamiento. Cuando ella lo vio se aproximando, su expresión se endureció inmediatamente. Lucas se levantó, colocándose protector enfrente a la hermana. «¿Qué quiere usted ahora?», dijo Lucas con hostilidad. Ricardo respiró hondo, sabiendo que este era el momento que definiría todo. «Yo vine a contar la verdad, toda ella, y ofrecer una elección». Mariana lo miró con desconfianza, pero había algo diferente en su expresión, una curiosidad mezclada con el cansancio emocional. «¿Qué verdad?». Ricardo miró alrededor del pasillo movimentado. «¿Puedo hablar con ustedes en particular? Es importante, y ustedes merecen saber todo antes de decidir qué hacer». Mariana cambió miradas con Lucas, después asintió lentamente. «5 minutos. Y si fuere más mentira, yo llamo a la seguridad». Ricardo sabía que los próximos minutos determinarían no solo el futuro de su relación con Mariana, sino también quién él realmente era como persona. Era hora de parar de esconderse atrás de estrategias y manipulaciones, y simplemente ser humano. Ricardo condujo a los 3 hermanos para una pequeña capilla en el hospital, un espacio silencioso donde podrían conversar sin interrupciones. Mariana se sentó tensa en la primera fila de bancos, Lucas al su lado aún en posición defensiva, mientras Amanda observaba todo con ojos agrandados de curiosidad y preocupación. «Mi nombre es Ricardo Benavides», comenzó él, su voz firme pero cargada de emoción. «Soy CEO de Benavides Tech, una de las mayores empresas de tecnología del país». Mariana pestañeó varias veces, como si intentase procesar la información. «¿Ustedes qué?». «Soy billonario, Mariana. Tengo más dinero de lo que conseguiría gastar en varias vidas». Ricardo respiró hondo, y en aquel día en el camión yo estaba huyendo de todo eso. Estaba intentando recordar cómo era ser solo una persona común. Lucas soltó una risa amarga. «¿Usted está jugando con nosotros? ¿Un billonario en el camión?». «No estoy jugando. Aquel fue el primer transporte público que tomé en más de 20 años». Ricardo sacó el teléfono del bolsillo, mostrando noticias recientes con su foto en revistas de negocios. «Cuando usted me ayudó en aquel día, Mariana, fue la primera vez en décadas que alguien fue gentil conmigo sin querer algo a cambio». Mariana pegó el teléfono con manos trémulas, pasando por las imágenes, su expresión cambiando de incredulidad para shock. «¡No puede ser! Usted es realmente…». Las mejorías en su trabajo, la beca de estudios para Lucas, el programa médico para su abuela, todo fue obra mía. Yo quería retribuir su bondad, pero no sabía cómo hacer eso sin revelar quién yo era. Ricardo se arrodilló delante de ella. «Yo me apasioné por su pureza, Mariana, no por lo que usted podría darme, sino por lo que usted me enseñó sobre lo que realmente importa en la vida». Amanda quebró el silencio. «¿Usted es rico de verdad, como aquellos hombres de la televisión?». Ricardo asintió, manteniendo los ojos fijos en Mariana. «Más rico de lo que imaginan, y más vacío por dentro de lo que cualquier persona debería ser, hasta encontrar ustedes». Mariana se levantó abruptamente, caminando hasta el pequeño altar de la capilla. «¿Entonces todo fue mentira? Su simplicidad, su vulnerabilidad en el camión». «No, eso fue la única cosa real. Yo estaba perdido, Mariana. Rico pero miserable, poderoso pero solo. Su bondad me mostró quién yo quería ser de verdad». Ricardo se aproximó cautelosamente. «Yo erré en investigarla, en interferir en su vida sin permiso. Eso fue errado e invasivo, y yo pido perdón». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mariana. «Usted no entiende. Yo pasé noches despierta pensando en el hombre del camión, imaginando cómo sería encontrarlo nuevamente. Y cuando descubrí que usted estaba siguiéndome, sentí como si hubiese sido engañada. Usted no fue engañada. El hombre que usted conoció en el camión era yo de verdad.
Tal vez la versión más honesta de mí mismo que conseguí ser en años. Ricardo pausó. Y ahora necesito ser honesto nuevamente. Su abuela necesita de un tratamiento que cuesta más dinero de lo que su familia tiene. Yo puedo pagar por eso. Lucas se levantó agresivamente. No queremos su caridad. No es caridad, Ricardo se giró para él. Es responsabilidad. Yo interferí en la vida de ustedes, creé esperanzas y después las retiré cuando ustedes se tornaron desconfiados. Su abuela paró de tomar los medicamentos por mi causa. Yo tengo que corregir eso. Mariana se giró, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Y después? Después que usted pagar por el tratamiento de la abue, ¿qué acontece? Usted vuelve para su mundo de billonario y nosotros quedamos siendo sus proyectos de caridad. No sé, Ricardo respondió con honestidad brutal. Yo gustaría de tener todas las respuestas, pero no tengo. Solo sé que no puedo volver a ser quien yo era antes de conocer usted. Y sé que quiero ser digno de la bondad que usted me mostró. Mariana quedó en silencio por varios minutos, mirando para el crucifijo en el altar. Finalmente, ella se giró. Yo acepto su ayuda para la abue, pero con una condición, cualquier cosa. Usted no va a pagar y desaparecer. Usted va a involucrarse de verdad. Va a conocer nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros problemas reales. Y va a usar su riqueza de forma que haga diferencia no solo para nosotros, sino para todos que viven como nosotros. Ricardo sintió su corazón acelerar. ¿Usted quiere que yo cambie mi vida? Quiero que usted encuentre un propósito para toda esa riqueza, además de acumular más riqueza. Mariana se aproximó a él. El hombre que me ayudó en el camión tenía algo especial en los ojos, compasión. Si usted conseguir mantener eso siendo billonario, tal vez nosotros podamos ser amigos. Lucas cruzó los brazos. ¿Y si él fuere solo otro rico, fingiendo ser buena gente? Mariana sonrió por primera vez desde que Ricardo había llegado. Ahí nosotros descubrimos luego y mandamos él, pero alguna cosa me dice que él es diferente. Ricardo extendió la mano para ella. ¿Amigos? Mariana hesitó por un momento, después apretó su mano. Amigos. Pero si usted mentir para mí de nuevo, nunca más. Prometo transparencia total de aquí para frente. 6 meses después, Ricardo estaba irreconocible. Había cambiado su empresa para enfocar en tecnología social, creado un programa masivo de educación y salud para comunidades carentes, y pasaba mitad de su tiempo en Nezahualcóyotl, trabajando directamente con Mariana en proyectos comunitarios. Doña Concepción habíase recuperado completamente y se tornado una especie de figura materna para Ricardo, que descubrió el valor de una familia verdadera. Lucas volviera a los estudios y se destacaba en ingeniería, mientras Amanda se tornara una de las mejores alumnas de su escuela. Ricardo y Mariana nunca se tornaron una pareja romántica, pero desarrollaron una alianza que transformó millares de vidas. Ella se tornó directora de proyectos sociales de su empresa, viajando por el país, implementando programas de desarrollo comunitario, mientras él aprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus bienes, sino en las conexiones humanas auténticas que había construido. El hombre que un día se sintiera perdido en su torre de vidrio había encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de su riqueza, sino a través del uso responsable de ella. Y todo comenzó con un simple gesto de bondad en un camión lleno, probando que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Ricardo y Mariana haya tocado sus corazones tanto cuanto tocó el nuestro. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas que construimos y en el impacto positivo que podemos tener en la vida unos de otros. Para seguir este viaje emocional con nosotros, preparamos una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación, bondad y segundas chances. Encuéntrenla aquí clicando a su izquierda.
Si esta narrativa los inspiró, no se olviden de inscribirse en nuestro canal y dar like en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder de la compasión y la capacidad humana de transformación. No pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando las múltiples facetas del corazón humano. Esperamos ustedes en los comentarios para saber qué pensaron de la historia de Ricardo y Mariana.